quiero que piense por un momento en algo que usted desee. Piense por un momento en algo que usted desee. ¿Qué es aquello que usted está deseando, que usted está anhelando? Y lo desea de una manera impaciente. Usted está impaciente por lograr alcanzar ese deseo. El título de lo que voy a compartir con ustedes es Nuestro mayor deseo. Nuestro mayor deseo. Ese es el título de lo que voy a compartir con ustedes en esta mañana. Nuestro mayor deseo. Podríamos decirlo de la siguiente manera: mi mayor deseo. Mi mayor deseo. Dígalo conmigo. Mi mayor deseo. Todos nosotros, usted y yo, hemos sido creados con el instinto de desear, el instinto de anhelar. No hay ningún ser humano que haya pasado sobre la faz de esta tierra que no haya deseado algo en su vida. Todos, absolutamente todos, deseamos algo en la vida. Pero ese instinto de desear, ese instinto de anhelar algo, no es cualquier clase de instinto, no es cualquier clase de deseo, no es cualquier clase de anhelo. Y todos, diga conmigo todos necesitamos aprender. ¿Qué necesitamos? Aprender a detectar cuál es el mayor deseo en nuestro ser. Usted necesita aprender a identificar, a detectar cuál es ese gran deseo por el cual usted existe. Vamos a la palabra de Dios, al Salmo 42. En la palabra de Dios, en el Salmo 42. Y vamos a hacer lectura a los versículos 1 y 2. Versos 1 y 2. Estamos en el Antiguo Testamento, en el Salmo 42, en el verso 1 y 2. Y le voy a suplicar a que me siga en la lectura de la palabra de Dios. Leo en el verso 1. Como el siervo, ese siervo es con C. Siervo con S es un servidor, un ser humano que sirve a otros. Un siervo con S es un ser humano que sirve a otros. ¿Qué es un siervo con S? Un ser humano que sirve a otros. Usted y yo, cuando nos servimos los unos a los otros, somos siervos con S. Y usted dirá, ¿por qué el pastor está explicando siervo con S? Porque hay algunas personas que escriben para referirse a otro como un siervo con C. Y cuando usted y yo escribimos siervo con C, estamos refiriéndonos a un animal. A un animal de la familia del venado. Entonces, siervo con C es un animal de la familia del venado. Entonces, como el siervo anhela la corriente de las aguas, ¿qué anhela el siervo? Las corrientes de las aguas. La corriente de las aguas. El siervo, cuando está sediento, brama. Él emite un sonido pidiendo agua. Eso es lo que él hace. Cuando él está muy sediento, él emite un sonido. Como el siervo anhela la corriente de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Entonces, hay un deseo en este animal que forma parte de la familia de los venados. Hay un deseo en el siervo por el agua cuando él está sediento, que lo lleva a bramar, que lo lleva a emitir un sonido fuerte. ¿Qué clase de sonido? Fuerte. Un sonido fuerte.
que se alcanza a escuchar a la distancia. Y el salmista dice que de esa misma manera él desea a Dios. Verso 2, tengo sed de Dios, tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Cuando éramos niños, ¿cuántos se acuerdan cuando eran niños? ¿Cuántos se acuerdan cuando eran niños? No fue hace mucho tiempo, yo me acuerdo todavía. Cuando éramos niños, anhelábamos, deseábamos crecer. ¿Qué deseábamos? Crecer. ¿Usted se acuerda? Ya yo quiero ser grande. Y ahora que somos grandes, deseamos ser como niños. Lamentablemente, lo primero sí se da. Ese deseo de crecer se da con el tiempo. El deseo de ser como un niño es inevitablemente imposible. Eso no se va a dar. Lo que sí podemos es envejecer. Con el tiempo envejecemos. Y usted y yo deseamos, en más de una ocasión siendo niños, llegar a ser adultos. Siendo jóvenes, anhelamos graduarnos de la escuela. ¿Qué anhelamos? Graduarnos. Aquí hay algunos graduados de la escuela. Hay algunos de ustedes que se estarán graduando este año de la escuela. Y anhelan, desean que ese día venga ya, venga pronto. Es un deseo vehemente, un deseo exagerado. Juntamente con ese deseo, el deseo de graduarnos, viene el deseo de ser alguien de bien en la sociedad en la cual vivimos. Deseamos, anhelamos ser personas de bien, personas que aportamos a la sociedad en la que vivimos. Y no solamente que aportamos, sino que producimos. ¿Qué hacemos? Producimos en la sociedad en la cual venimos. Nosotros anhelamos, y esto es natural, anhelamos casarnos y tener una familia. ¿Cuál es el anhelo, el deseo? Casarse y tener una familia. Tal vez en este momento usted no tenga ese deseo, pero permítame asegurarle que esa hora va a llegar, ese momento va a llegar, ese deseo va a llegar a su vida, porque es lo establecido por Dios. Que el hombre y la mujer se unan, sean una sola carne y formen una familia. Anhelamos no solamente casarnos y tener una familia, anhelamos tener un carro, anhelamos tener una casa, anhelamos tener un buen trabajo, etc. Hay muchas cosas que usted puede desear, que usted puede anhelar. Desde lo que podría significar lo menos importante hasta lo que podría significar lo más importante para algunos de nosotros. Y aunque todas estas cosas, digan conmigo, todas estas cosas son buenas. ¿Cómo son estas cosas? Son buenas. Aunque todas estas cosas son buenas, en ningún momento representan el mayor deseo o anhelo en el corazón del creyente en Jesucristo. En ningún momento las cosas que he mencionado y las que vinieron a su mente cuando les pedí piense en algo que usted desea, en ningún momento esas cosas deben de reemplazar nuestro deseo como creyentes en Jesucristo de Dios. En ningún momento lo que usted desee debe de reemplazar su deseo por Dios. No hay nada malo, mis amados hermanos y hermanas, en esos deseos. Mientras estos deseos estén dentro de lo que Dios quiere para nosotros. No hay nada malo con nuestros deseos cuando estos deseos están dentro de la voluntad de Dios para nosotros. Y no hay nada malo, una vez más, enfatizo, en tales deseos, mientras estos deseos no reemplacen nuestro deseo de tener comunión con Dios. ¿Cuál debe de ser nuestro deseo?
tener comunión con Dios. Dígalo conmigo, tener comunión con Dios. Ese debe de ser nuestro deseo. Escuche lo que dice el salmista ahí en el versículo 1. Escuche lo que dice el salmista ahí en el verso 1. Anhelo estar con el Señor. Deseo, fíjese bien, así te anhelo, oh Dios. Así te anhelo, oh Dios. Dígalo conmigo, así te anhelo, oh Dios. El deseo del salmista, el anhelo del salmista es el de estar en íntima comunión con Dios. Usted y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, todos, absolutamente todos los que estamos aquí, como creyentes en Cristo, debemos de buscar. ¿Qué debemos de hacer? Buscar. ¿Qué debemos de hacer? Buscar. Diga conmigo buscar. Diga conmigo buscar. No los oigo, algunos me abren la boca. Digan conmigo buscar. Excelente. Todos los que estamos aquí debemos de buscar apasionadamente. ¿De qué manera? Apasionadamente estar con el Señor. Debemos de emprendernos en la búsqueda. Debemos de iniciar la búsqueda de pasar tiempo con el Señor. Fíjense bien, no les estoy diciendo que busquemos al Señor. El Señor no se ha perdido. Lo que tenemos que buscar es pasar tiempo con Él. ¿Qué debemos de buscar? Pasar tiempo con Él. Usted y yo necesitamos ser apasionados. Necesitamos estar apasionados por pasar tiempo con el Señor. Usted y yo necesitamos ser creativos. ¿Cómo necesitamos ser? Creativos para pasar tiempo con el Señor. Maneras como usted y yo podemos pasar tiempo con el Señor. Primero, usted puede tomar literalmente una Biblia en sus manos. ¿Qué debe de hacer? Tomar una Biblia en sus manos. Para pasar tiempo con el Señor, tome una Biblia en sus manos. ¿Y qué va a hacer con esa Biblia? Esa Biblia usted la va a abrir y usted la va a leer. ¿Qué va a hacer con esa Biblia? La voy a abrir, la voy a leer. ¿Qué va a hacer con esa Biblia? Abrirla y leerla. Para pasar tiempo con el Señor, para oír la voz de Dios, hay que abrir la Biblia. Tenemos que abrir la Biblia para conocer cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. No solamente vamos a tomar una Biblia. Puede ser que no tengamos una Biblia al alcance de nuestra mano, pero gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios. Gracias a Dios que vivimos en una época donde en nuestro celular podemos disponer de una Biblia. ¿Qué podemos disponer en nuestro celular? De una Biblia. Usted y yo podemos bajar una aplicación en nuestro celular que contenga la Biblia. Y no es necesario hoy en día andar literalmente con una Biblia debajo del brazo. Usted y yo hoy salimos todos aquí de nuestros hogares y no dejamos nuestro celular. Lo andamos siempre con nosotros. ¿Alguien aquí que no haya salido con el celular de su casa? Todos hemos salido con el celular. Lo andamos con nosotros. Pues si tú andas con una aplicación que tenga la Biblia en el celular, andas con la Biblia contigo. Y en algún momento durante el transcurso del día puedes pausar un par de segundos. ¿Cuánto tiempo? Un par de segundos. Eso es todo lo que pide el Señor. Un par de segundos de tu tiempo, abrir la aplicación, abrir la Biblia y leer un pasaje de la palabra de Dios. No solamente podemos disponer de la Biblia en nuestro celular para leerla, también podemos disponer de la Biblia en nuestro celular para escucharla. ¿Para qué cosa? Para escucharla. Escuche la Biblia. Es necesario que escuchemos la Biblia. Más que escuchar un sermón,
más que escuchar un mensaje, más que escuchar a un predicador, que todo eso es bueno, no me malinterprete. Pero más que todo eso, por encima de todo eso, escuche la Biblia. ¿Qué tiene que hacer? Escuchar la Biblia. Ahora, para estar motivado, para leer, para escuchar la palabra de Dios, es necesario, diga conmigo, es necesario. Los oigo, es necesario. Es necesario llevar un plan de lectura de la palabra de Dios. Nos vemos obligados para estar motivados a llevar un plan de lectura de la palabra de Dios. Si no, no vamos a estar animados. Nuestra tendencia es a desanimarnos pronto si no llevamos una disciplina. Usted se ve motivado a levantarse todos los días, de lunes a sábado, a trabajar, porque hay una disciplina establecida en su trabajo. El jefe a usted lo quiere a las 8 de la mañana ahí. No lo quiere a las 8:30, ni a las 9:15 de la mañana. Lo quiere a las 8. Y usted sabe que usted tiene que salir de su casa para estar a tiempo en ese lugar media hora antes. Y esa es una disciplina, fíjese bien, no que usted se ha formado, sino que le han formado, le han exigido. Viene de afuera, esa disciplina viene de afuera. Entonces necesitamos un plan de lectura que nos ayude, diga conmigo que me ayude, a disciplinarme en la lectura de la palabra de Dios. Desde el más jovencito aquí hasta el más grande, todos lo necesitamos. Ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Necesitamos el plan de lectura de la palabra de Dios. Siendo creativos para permanecer en nuestra comunión con el Señor. Estamos hablando de anhelar estar con el Señor. Y necesitamos ser creativos, necesitamos ser prácticos. Leer la Biblia, escuchar la Biblia. ¿Sabe qué es necesario hacer? Compartir la Biblia. Compartir con otros lo que usted está leyendo. Compártalo con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Compártalo con sus hermanos del cuerpo local, compártalo con sus compañeros de trabajo, más si son ellos creyentes en Cristo. Si no lo son, compártalo igual, que el Señor lo va a utilizar para acercarlos a ellos a los pies de la cruz de Cristo. Y no solamente debemos de compartir de la palabra de Dios, también debemos de orar sobre la palabra de Dios. Tenemos que orar sobre lo que estamos leyendo, sobre lo que estamos aprendiendo a través de ese plan de lectura bíblico disciplinado que estamos llevando. Entonces, estar con el Señor no solamente involucra la lectura de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, involucra utilizar la palabra de Dios como fundamento, como base para nuestras oraciones. No les estoy diciendo con esto de que vamos a repetir oraciones de una manera mecánica. No, vamos a utilizar diferentes pasajes de la palabra de Dios para entonces nosotros orar, no solamente por nosotros, sino también por las personas que están a nuestro alrededor, que forman parte del cuerpo de Cristo, que forman parte de nuestra familia carnal, que forman parte de nuestro equipo de trabajo y que conocen o que no conocen a Cristo. Hay una frase en el Evangelio de Juan utilizada por Jesús y dice: la verdad, diga conmigo la verdad. La verdad os hará libres. Eso lo dijo Jesús. La verdad os hará libres. ¿Saben qué? Su palabra es verdad. ¿Los oigo? Su palabra es verdad. ¿Los oigo? Es la palabra de Dios, es el Evangelio de Cristo lo que va a traer libertad a nuestras vidas y a la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Es la palabra de Dios que va a traer libertad a la vida de los hombres. La palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos. La necesitamos todos, usted, yo y ellos. Diga conmigo, usted, yo y ellos. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios. Y si hay algo que usted y yo pudiéramos orar
es que la palabra de Dios traiga libertad de la esclavitud del pecado sobre la vida de aquellos hombres que no conocen a Cristo aún. Que la luz del Evangelio a través de nosotros llegue a ellos para que ellos puedan ser libres. Los oigo. Usted y yo podemos orar de esa manera. Y no solamente podemos orar en nuestro tiempo con el Señor. Usted y yo podemos cantar. ¿Qué podemos hacer? Usted y yo podemos cantar. ¿Qué podemos hacer? Cantemos aquellos himnos que se centran en Cristo. Cantemos aquellos himnos que se centran en Cristo. Cantemos de Cristo y cantémosle a Cristo. Miren, mis hermanos, evitemos aquellos himnos o aquellos cantos, entre comillas, espirituales que se centran en nosotros, que se centran en nuestras emociones. Cantemos en nuestro tiempo, en ese anhelo, en ese deseo de estar con el Señor, del Señor y para el Señor. Seamos apasionados por estar con el Señor. ¿Cuál debe de ser nuestra pasión? Estar con el Señor. ¿Cuál debe de ser nuestra pasión? Estar con el Señor. Tu deseo y mi deseo. Tu mayor deseo y mi mayor deseo debe de ser estar lleno de la presencia del Señor. ¿Los oigo? Ese debe de ser nuestro mayor deseo. Ahora ponga atención a lo que el salmista continúa diciendo. Él dice ahí en el versículo 2, tengo sed de Dios. ¿De qué tenía sed el salmista? De Dios. ¿De qué tenía sed el salmista? De Dios. Los oigo. ¿De qué tenía sed el salmista? De Dios. De Dios. Tengo sed de Dios. Usted y yo, de la misma manera como el salmista, hemos sido creados con esa sed. Usted y yo hemos sido creados con ese deseo de llenarnos de algo. Y ese es el problema, que los hombres buscamos llenarnos de algo. Los hombres, incluyo a las mujeres en esto, los hombres hemos buscado llenarnos de cosas. ¿De qué hemos buscado llenarnos? De cosas. Buscamos llenarnos con cosas. Si estamos ansiosos, algunos de nosotros vamos a comernos una barra de chocolate, un Snicker. Otros se irán a comer un mango con tajín, lo cortan y le echan la salsa, el picante, están ansiosos y buscan cómo llenar esa ansiedad, cómo saciar esa ansiedad. Cuando la realidad es que si hay no de algo, sino de alguien de quien usted y yo debemos de llenarnos, es de Dios. ¿De quién debemos de llenarnos? De Dios. De Dios. Usted y yo debemos de buscar saciarnos de Dios. Tengo sed de Dios. El salmista reconoce que él ha sido creado con esa necesidad. El salmista reconoce que él está vacío. ¿Qué es lo que reconoce el salmista? Que está vacío. El salmista reconoce que él necesita llenarse. Y el salmista nos permite ver que no es asunto llenarse con algo ni de algo, sino que es asunto de llenarse de Dios. ¿Cuál es el asunto? Llenarse de Dios. Usted y yo, de la misma manera como el salmista, hemos sido creados con esa necesidad. Hay momentos en los cuales nos hemos sentido vacíos. ¿Cómo nos hemos sentido? Vacíos. Hay momentos en los cuales nos hemos sentido ansiosos. ¿Cómo nos hemos sentido? Ansiosos. ¿Cómo saber cuándo usted está ansioso? ¿Alguna vez usted se ha puesto a dar vueltas en su casa y no sabe qué hacer? La casa está limpia, está recogida, el cuarto está impecable. Los jóvenes dicen, eso no es conmigo. Si usted entra en mi cuarto, se desmaya. No sabemos qué hacer, no sabemos para dónde agarrar. Estamos ansiosos. ¿Cómo estamos? Ansiosos.
Joven, no he entrado a su cuarto y su mamá no me ha dicho que su cuarto está desordenado. Lo que pasa es que yo fui joven también. Entonces yo sé cómo están los cuartos de los jóvenes. ¿Estamos? No tengo una bola de cristal, no soy adivino. Esa es la realidad. Todos caminamos el mismo camino. ¿Está conmigo? Usted va y yo ya vengo. Unos vamos más rápido que otros. Pero esa es la realidad del ser humano. Y viene la ansiedad a nuestra vida y nos inunda la ansiedad, nos atrapa la ansiedad. Y si no hemos aprendido a detectar que esa ansiedad es un llamado de atención. ¿Qué es la ansiedad? Un llamado de atención. La ansiedad es un llamado de atención. La próxima vez que usted se encuentre ansioso, que usted no sepa qué hacer, entre paréntesis, la tembladera de la pierna de muchos de nosotros. La tembladera de la pierna es ansiedad. Es una manifestación de que no estás a gusto donde estás, no estás contento donde estás desesperado, estás ansioso. Eso es lo que estamos comunicando cuando nuestra pierna está temblando. Cuando ustedes vean que al pastor le tiemblan las manos, no, esa es una enfermedad que yo tengo. ¿Okay? Eso no es otra cosa tampoco. Entonces, la ansiedad se manifiesta de tantas formas, pero aprendamos a detectar que la ansiedad, diga conmigo, aprendamos a detectar que la ansiedad es un llamado de atención por parte de Dios para que nos llenemos de Él. ¿Los oigo? Cuando usted se encuentre ansioso, agarre la Biblia, lea la Biblia. Cuando usted se encuentre ansioso, puche el celular en la aplicación de la Biblia y escuche la Biblia. Cuando usted se encuentre ansioso, póngase a orar. ¿Qué debe de ponerse a hacer? Cuando usted se encuentre ansioso, póngase a cantar himnos espirituales. ¿Qué debe ponerse a hacer? A cantar himnos espirituales. Tenemos necesidad de Dios. ¿De qué tenemos necesidad? De Dios. De Dios. De Dios. Sigo. Debemos, mis amados hermanos, de acudir a Él cuando nos encontremos atravesando un momento de ansiedad. El mundo va a tratar, ¿qué va a tratar de hacer el mundo? El mundo va a tratar de que reemplacemos nuestra necesidad de Dios por la necesidad de lo terrenal. Usted está sentado con el celular en su mano y usted está en YouTube. Y en YouTube usted está viendo algo y de pronto eso que usted está viendo lo interrumpen y sale un comercial. Y de pronto el comercial es de Subway o de Burger King o de Domino's Pizza. ¿Y qué pasa? A usted se le antoja el Subway, a usted se le antoja el Burger King, a usted se le antoja el Domino's Pizza. Y deja de hacer lo que estaba haciendo, agarra el carro, se monta en el carro y va a Subway, o va a Burger King, o va y compra el Domino's Pizza. Puede ser que sea un anuncio de café y se le antoja el café en ese momento. Esa es la manera sutil como el mundo trata de distraernos. ¿Qué es lo que el mundo trata de hacer? De distraernos y que nos llenemos de esas cosas. Y usted dice, ¿y qué tiene de malo que yo me coma un Domino's Pizza? ¿O qué tiene de malo que yo me coma una hamburguesa de Burger King o de McDonald's? ¿O qué tiene de malo que me tome una taza de café? Si usted toma café, pastor, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Lo único que es que debe de poner atención a qué es lo que está pasando. Pon atención a cómo el mundo está tratando de robarte la atención. Y que te llenes aún no teniendo necesidad de llenarte, porque puede ser que ni hambre tengas. El mundo va a tratar de que reemplaces tu necesidad de Dios por lo terrenal. Debemos de buscar, dile al que está al lado, debemos de buscar
Debemos de buscar la manera de saciar nuestra sed. Estamos hablando de sed. Tengo sed de Dios. Tengo sed de Dios. Debemos de buscar la manera de saciar nuestra sed con el único Dios. Fíjense bien, eso es lo que dice el salmista. Tengo sed de Dios. Dios con D mayúscula, no con D minúscula. El Dios con D mayúscula es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios de Israel. Ese es el Dios con D mayúscula. Es el Shaddai, el Todopoderoso, el que todo lo puede, el invencible. El Dios con D minúscula, que no lo vemos nosotros aquí en el verso 2, el Dios con D minúscula es el Dios de nuestra imaginación. Ese es el Dios con D minúscula. Es el Dios que los hombres nos hemos fabricado. Y somos expertos en fabricar dioses. No hay necesidad que yo ahonde, que yo profundice en el tema. Pero si hay algo en tu vida que se está interponiendo entre ti y tu relación con Dios, ese es un Dios con D minúscula. Ese Dios con D minúscula está robándote la atención de Dios y está impidiendo a que tú pases tiempo con Él y a que tú lo deseas a Él. Ahora, el salmista no tiene sed de cualquier clase de Dios, no tiene sed de un Dios pagano, de un Dios inventado por los hombres como es Buda, Mahoma. No, el salmista tiene sed del Dios viviente, dice él ahí. ¿Los oigo? Él tiene sed del Dios viviente, del Dios de vivos, no del Dios de muertos. Abraham, Isaac, Jacob y todos los creyentes que han partido antes de nosotros no están muertos. ¿Los oigo? Ellos están vivos. ¿Cómo están ellos? Ellos están vivos y en este momento están disfrutando de la presencia del Creador. En este momento están disfrutando de la presencia del Dios vivo. ¿De quién disfrutan ellos? De la presencia del Dios vivo. Ellos están con el Dios viviente. Por eso es que Dios es Dios de vivos. Él no es Dios de muertos. Y usted y yo debemos, de la misma manera como el salmista nos enseña, buscar la manera de saciar nuestra sed, esa sed con la cual hemos sido creados del único Dios verdadero, del único Dios vivo. Tu deseo y mi deseo debe de ser que el Señor nos satisfaga. ¿Cuál debe de ser nuestro deseo? Que el Señor nos satisfaga. Tu deseo y mi deseo debe de ser que el Señor nos llene, que el Señor nos complete. ¿Cuál debe de ser nuestro deseo? Que el Señor nos complete. Dígalo conmigo, que el Señor me complete. ¿De qué manera el Señor nos puede satisfacer? El Señor nos debe de satisfacer espiritualmente. ¿De qué manera? Espiritualmente. El Señor no solamente debe de satisfacernos espiritualmente, debe de hacerlo emocionalmente. El Señor también debe de satisfacernos psicológicamente. Esto quiere decir que Dios es capaz de satisfacernos en cada una de las áreas de nuestra vida, espiritual, emocional y psicológica. ¿Los oigo? Tenemos entonces nosotros que procurar, que perseguir, que alimentar nuestro deseo por Dios. Tenemos que alimentarlo, tenemos que cultivarlo. Ahora, hay una pregunta al finalizar el versículo 2 que estoy seguro que usted y yo nos las hemos hecho. Usted tal vez está diciendo, ¿cuándo? Esa es la pregunta. Fíjese bien la pregunta, ¿cuándo podré ir para estar delante de Él? ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Tal vez usted diga, pero es que la verdad, pastor, no tengo tiempo. No tengo tiempo para
orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para cantar himnos, no tengo tiempo para decirle a la gente de Dios, no tengo tiempo, soy un hombre, soy una mujer. Para las hermanas, somos seres muy ocupados. ¿Qué clase de seres somos? Muy ocupados. Y esa es la realidad. Vivimos con el paso acelerado. ¿Cuál es nuestro paso? Acelerado. Y el salmista se hace la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo? La pregunta que usted y yo nos hacemos, ¿cuándo? ¿Cuándo aparto ese tiempo para estar con el Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él, delante de Dios? ¿Sabe que usted y yo tenemos una gran dicha? ¿Los oigo? Usted y yo tenemos una gran dicha. Tenemos la dicha de poder ir al Señor en cualquier momento. ¿Cuál es nuestra dicha? De poder ir al Señor en cualquier momento. Dios está disponible para nosotros 24 horas al día, los 7 días de la semana. No solamente los 7 días de la semana, el Señor está disponible para cada uno de nosotros cada día de nuestra vida. ¿Los oigo? Usted y yo podemos, responda la respuesta, ¿cuándo podré ir para estar delante de Él? En cualquier momento. En cualquier momento. Dios no le exige que usted se detenga y que usted deje de hacer lo que usted está llamado a hacer. Dios no le dice, déjalo todo y olvídate de todo. No, lo que Dios le pide es que mientras usted está haciendo, mientras usted está trabajando, usted se acuerde de Él. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acordarse de Él. Y que usted en ese momento hable con Él. Usted y yo podemos acudir a Dios sin cita previa. ¿Cuándo podemos acudir a Dios? Sin cita previa. ¿Alguna vez usted ha hecho una cita con el doctor que quería para mañana y se la dan hasta dentro de un mes? ¿A cuántos han vivido esa experiencia? No tenemos cita hasta dentro de un mes. Dios no es como ese doctor, los oigo. Usted y yo podemos acudir a Dios sin cita previa en cualquier momento, en cualquier situación. Escúcheme bien, en cualquier situación. Diga conmigo, en cualquier situación. En cualquier situación. Incluyamos en estas situaciones el desánimo y la tristeza. El desánimo y la tristeza. ¿Qué vamos a incluir? El desánimo y la tristeza. Porque lamentablemente en nuestra naturaleza es en esos momentos, en el momento del desánimo y en el momento de la tristeza, en que nos olvidamos de Dios. Y no es que nos olvidemos de Dios, es que simple y sencillamente escogemos no acudir a Él, escogemos no ir a Él. Pero ponga atención, vamos ahí en el versículo 11. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Qué le pasaba al salmista? Estaba desanimado. El salmista estaba desanimado. El hombre de Dios estaba desanimado. ¿Quién dice que el hombre de Dios no se desanima? ¿Quién dice que los cristianos no se desaniman? ¿Por qué estoy desanimado? Y tal vez usted en este momento se puede identificar con el salmista. Tal vez usted en este momento se encuentra desanimado. Ponga atención a la siguiente pregunta. La leemos juntos. ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Cómo está el salmista? Triste. ¿Cómo está el salmista? Triste. El salmista estaba desanimado, el salmista estaba triste, el salmista estaba deprimido. ¿Cómo está el salmista? Deprimido. ¿Quién dice que un cristiano no se entristece? ¿Quién dice que un cristiano no va a experimentar la depresión?
Y algunos caemos en profunda depresión. Ahora, fíjense bien cómo es que el salmista trata el desánimo. Ponga atención a cómo el salmista trata con la tristeza. Ponga atención a cuál es la medicina que el salmista aplica para la depresión. Pondré mi esperanza en Dios. Pondré mi esperanza en Dios. Voy a poner mis pensamientos en Dios. Hasta ahora he estado pensando en mí mismo. Hasta ahora he estado pensando en mis necesidades, en mis tragedias, en mis traumas. Hasta ahora he estado pensando en todo lo que me ha golpeado en la vida. Hasta ese momento, el resultado entonces es desánimo y es tristeza. Hasta ese momento entonces el resultado es no tener el deseo de acercarse a Dios y de estar en comunión con Dios. Ese es el resultado cuando nosotros fijamos nuestra mente en nosotros, nuestros pensamientos en nosotros. Ese es el resultado. Y el salmista reconoce que hay algo que él tiene que hacer, y es quitar sus ojos de sí mismo y poner sus ojos en Dios. ¿En quién tiene que poner sus ojos? En Dios. Mi hermano, mi hermana, usted quiere vencer el desánimo. Usted quiere vencer la tristeza. Usted quiere salir de la depresión. Quite sus ojos de sus circunstancias. Quite sus ojos de su situación. Ponga sus ojos en Dios. ¿En quién debe poner sus ojos? En Dios. Ahora, no es solamente que voy a poner mis ojos en Dios. Fíjense bien a continuación lo que leemos ahí. Nuevamente lo alabaré. ¿Lo dice conmigo? Nuevamente Lo alabaré. ¿Qué es lo que fíjense bien? El salmista había dejado de alabar a Dios. Como resultado de su desánimo, como resultado de su tristeza, el salmista había dejado de alabar a Dios. No nos pasa eso a nosotros. La tristeza, el desánimo, la depresión producen en nosotros la falta de deseo de alabar a Dios, de engrandecer el nombre de Dios. Y venimos, no cantamos, si cantamos, lo susurramos. Estamos desanimados. ¿Saben lo que hay que hacer? Poner nuestra mente en Dios y comenzar. Diga conmigo comenzar. Diga conmigo comenzar. Y comenzar a alabar a Dios, a engrandecer el nombre de Dios. ¿Cómo se alaba a Dios? Reconozca su fidelidad sobre su vida. Reconozca su misericordia sobre su vida. Reconozca su gracia sobre su vida. Reconozca que Dios es bueno. Dele gracias a Dios por Jesucristo, por la sangre derramada de Jesús. Fíjese bien cómo concluye aquí el salmista. Mi Salvador y mi Dios. Mi Salvador y mi Dios. Así es como usted y yo debemos de concluir cada día de nuestra vida. Si no lo hizo ayer, porque algunos de ustedes lo hicieron ayer y antier y anteantier, pero si no lo han estado haciendo, hoy Dios está llamando nuestra atención. ¿Qué está haciendo Dios? Llamando nuestra atención. Dígale al que está al lado suyo, Dios está llamando tu atención. Dios está llamando nuestra atención para que hoy, si no lo habíamos estado haciendo antes, concluyamos nuestro día de esa manera, exclamándole a Él: tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios. ¿Los oigo? ¿Saben qué? Dios está pacientemente esperando. ¿Qué está haciendo Dios? Pacientemente esperando. Y eso es lo que la palabra esperanza quiere decir. Pondré mi esperanza en Dios. El salmista está diciendo: voy a esperar pacientemente en Dios. Pero ¿cómo somos nosotros de impacientes? Queremos las cosas así. Queremos las respuestas de Dios instantáneamente. No hemos aprendido a esperar en Él, y eso es algo que tenemos
tenemos que aprender a hacer, a esperar en Él de una manera paciente. Pondré mi esperanza en Dios. Voy a esperar pacientemente en Dios. De la misma manera como Él está esperando a que lo busques, a que te acerques a Él, a que pases en comunión con Él, nosotros debemos de aprender a esperar en Él. ¿Está usted saciándose del Dios vivo? ¿Lo soy? ¿Está usted saciándose con el Dios vivo? ¿Ha venido usted a Dios a través de la fe en Jesucristo? ¿Tiene usted la seguridad de la vida eterna? Si usted no la tiene, es necesario arrepentirse de sus pecados, pedirle a Dios que le permita volverse a Él a través y únicamente a través de la fe en Jesucristo. Confíe en Cristo para la salvación de su alma. Quiero invitarle a cerrar sus ojos. Vamos a tener en este momento un tiempo de oración.